cuando llega el momento de la proclamación de la palabra, en el marco incomparable de la adoración a Dios, comunicarnos con el Señor, para que el mensaje que el Señor tiene para cada uno de nosotros llegue y sea internalizado en lo más profundo de nuestro corazón, para que cumpla el propósito de transformar nuestra vida. San Agustín decía que era importante en este momento de la proclamación de la palabra comunicarnos con el Señor, porque el siervo de Dios que está llamado a predicar, en momento de la predicación no hace otra cosa que extender simbólicamente la mano y de la despensa del cielo traer el mensaje que el Señor sí tiene para cada uno de los hermanos y hermanas que están pendientes de la predicación. Hoy nos hemos tomado la libertad de hacer de la mesa de comunión el púlpito para nuestra predicación. Y es que en la liturgia los signos tienen una profunda significación, y hoy no es un domingo cualquiera, es domingo de comunión mundial. Hoy los cristianos de todo el mundo nos congregamos en torno a la mesa del Señor para comer del pan y beber de la copa, cumpliendo el mandato del Señor a la luz de la resurrección y testificando que el amor de Dios, manifestado plenamente en la cruz del Calvario, no se da en el vacío. Dios ha provisto para ello de una iglesia, una comunidad de fe y esperanza, consagrada en cada uno de sus miembros por el Espíritu Santo, para vivir en la unidad según expresara Cristo Jesús. Y lo hemos escuchado en la lectura bíblica, que todos sean uno, como tú, oh Dios Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Mis queridos amigos y hermanos, somos llamados a la mesa del Señor para celebrar y vivir la unidad en la Iglesia, superando las barreras de distancia, de raza, de nación, de pueblo, de lengua, de sexo, de edad, categoría social, etcétera, etcétera. Todos somos uno en Cristo, y en esto consiste la grandeza de la Iglesia. Por eso Stanley Jones, aquel gran misionero metodista, en cuya vida no había frontera a la hora de proclamar la palabra de Dios, y que se estableció definitivamente allá en la India y proclamó el Evangelio de Jesucristo con gran efectividad, decía: no importa dónde me encuentre, no me siento extraño ni extranjero, pues me siento parte de la Iglesia, del cuerpo de Cristo, extendida por todo el mundo. La última tarde que Jesús
pasó con sus discípulos, según el evangelista Juan, antes de ser arrestado y muerto, después de cenar con sus discípulos y de explicar el sentido de la Santa Cena por medio del gesto del lavatorio de los pies, instituyó el nuevo mandamiento. Un mandamiento nuevo, dijo el Señor. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos, si tuvieren amor unos con los otros. Y acto seguido, Jesús les habló a sus discípulos con el corazón en la mano, en lo que se conoce el discurso de despedida, y culmina con una particular oración, la oración del sumo y eterno sacerdote. Y en ella Jesús pide a su Padre por él mismo, pide también a su Padre para que pueda culminar la encomienda que él le había dado para que fuera realizada en el mundo. Ya la hora ha llegado, dice Jesús. Y también Jesús, después de orar por él mismo y para que el Padre le diera la capacidad de cumplir con la encomienda que había puesto en sus manos, ora también por sus inmediatos seguidores. Yo ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. No pido que les quites del mundo, sino que les guardes del mal. Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, como nosotros somos uno. Y finalmente dice, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Es decir, Jesús en ese momento se acuerda de nosotros también, porque ora por la iglesia de ayer, la iglesia de hoy y la iglesia de siempre. Y el tema de esa preciosa oración es el tema de la unidad. Y alguien preguntará, ¿tanta importancia tiene la unidad en la vida de la iglesia? A mí me fascina el comentario que hace ese gran siervo del Señor, Rick Warren, que quizá han leído alguno de sus libros, La Iglesia con Sentido, La Vida con Sentido, Liderazgo con Sentido, pero sobre todo porque él fue el inspirador de una jornada de transformación en la vida de la Iglesia que se llama 40 días con propósito. Y él nos dice lo siguiente: la unidad es el alma de la comunión cristiana. Destruye la unidad y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Y la pregunta es, ¿por qué y para qué quiere el Señor esto? Pero primero es importante que contestemos a la siguiente pregunta: ¿qué es definitivamente la unidad cristiana? Miren, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios habla de lo que es la unidad cristiana. En aquel párrafo tan precioso donde hace referencia a la naturaleza de la unidad cristiana, y lo hace con una asombrosa brevedad, pero con qué eficacia, con qué grandeza y profundidad. Pablo, en esa carta a los Efesios, cuando está preso allá en Roma,
declara el fundamento de la unidad cristiana. Recuerden, en Efesios 4, del 1 al 6, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y para todos y en todos. Un cuerpo. Un cuerpo que es el cuerpo de Cristo y en el que Cristo es la cabeza. Cuando estamos hablando de la iglesia, no estamos hablando de la iglesia de Domínguez, ni de la iglesia de Fernández, ni de la iglesia de Ordóñez. Estamos hablando de la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Y debemos dejar ya de expresarnos al referirnos a algunas iglesias, la iglesia de este, del otro o del de más allá. Se trata de la iglesia de Cristo, se trata del cuerpo de Cristo, un cuerpo en el que Cristo es la cabeza, no hay otra, y que es alimentado por el amor, por las venas simbólicamente de ese Cristo, que es el cuerpo. La iglesia corre el amor, que es lo que verdaderamente nos une y nos da vida. Un espíritu. No hay otro espíritu que el espíritu de Cristo, el que da vida al cuerpo. Un Señor. Jesucristo es el Señor, es el grito de la iglesia desde sus inicios. Una afirmación fundamental del cristianismo. El Kyrios proclamaban los primeros cristianos. Es el Señor, es el Dios, ese es Jesucristo. Una fe. La afirmación que Jesucristo es el Señor, inspirada por el Espíritu Santo, da origen a nuestra fe, que no es otra cosa que confianza y entrega a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Eso es importante. ¿Y cómo venimos, pues, a la iglesia? ¿Cómo tenemos acceso a esta comunidad de fe, a este cuerpo de Cristo, a la comunidad de creyentes? A través del signo del bautismo. Un solo Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos. Así lo proclamamos, los que somos parte no solo del mundo creado, sino también del mundo sustentado y colmado por Dios, soberano. Nada, absolutamente nada escapa a su dominio, porque es Padre de todos y de cada uno. Nos ama y nos recrea, es decir, nos salva. Ahí están, pues, los postulados de la unidad que Cristo pidió al Padre por su iglesia. Y no se trata, quiero explicarme bien, de una unidad organizativa o administrativa. Estamos hablando, según explica ese gran comentarista del Nuevo Testamento, el doctor William Barclay, estamos hablando de unidad en la que las personas se aman, porque aman a Cristo Jesús, y como respuesta de experimentar ese amor en Cristo Jesús, también aman a los demás. Una relación, pues, basada de corazón a corazón, porque la unidad cristiana no es más que el amor a Cristo y por Cristo también a los demás, porque Cristo antes nos ha amado, nos ha perdonado y nos ha redimido. Los cristianos
en la historia de la Iglesia se han organizado de distintas formas, de acuerdo a sus particulares credos, a sus particulares doctrinas, claro, siempre en sintonía con el Evangelio, que es la razón de ser. De ahí pues surgen los distintos grupos o denominaciones en los que cada uno de nosotros estamos ubicados y en cuya denominación nos sentimos orgullosos de pertenecer, como el caso nuestro en la Iglesia Presbiteriana. No todos los grupos o denominaciones están organizados de la misma manera. Recuerden lo que Pablo indica: unidad no es uniformidad. Y esta es una riqueza que tenemos en la Iglesia de Jesucristo, rica variedad dentro de la unidad, la multiforme gracia de Dios. Es más, dentro del mismo grupo y denominación, no todos hacemos siempre las cosas de la misma manera. Por ejemplo, en la cuestión de adorar, unos son un poco más rígidos en la adoración, otros son un poquito más entusiastas, pero no todos lo hacemos de la misma manera y resulta muy legítimo y edificante. Pero se peca contra la unidad cuando se ama más la institución u organización cristiana con sus credos, doctrinas y rituales particulares, se ama más que al conjunto de los hermanos y hermanas cristianos. Y lo que es más triste, se excluye y hasta se condena a los demás porque no piensan de la misma manera y se les llama nada menos que herejes. Miren, esto es muy serio, porque el Señor, si algo no tolera, es que nosotros en su nombre nos distanciemos de los demás y lleguemos a condenar a los demás, que no necesariamente, fundamentalmente, piensan como nosotros, porque su vida está basada en el Evangelio, sino porque nosotros no toleramos que piensen o se comporten de distinta manera a la nuestra. Nadie tiene el monopolio de la verdad y todos estamos al servicio de la verdad en Cristo Jesús, y todos estamos invitados, por no decir obligados, a vivir la experiencia incomparable del amor. ¿Qué es unidad? Experiencia de amor en Cristo Jesús y también en los demás. Abrir nuestra mente y abrir nuestro corazón y entender que el Evangelio provee para que siempre que nos fundamentemos en él podamos vivir de manera diversa, vivir en la unidad, pero no necesariamente en la uniformidad. Pero después de entender un poco qué es la unidad, tenemos que preguntarnos ¿para qué? O mejor, ¿por qué y para qué la unidad? Miren, la Iglesia, y lo hemos predicado varias veces, no es un fin en sí misma, sino medio al servicio del proyecto de Dios en la humanidad. El establecimiento del reino de Dios, reino de justicia, reino de amor, reino de paz. Esa es la misión de la Iglesia. Recuerden lo que Cristo dijo a sus discípulos en ese momento entrañable, antes de ir a morir por nosotros en la cruz. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo, refiriéndose a sus discípulos. Y luego, ya en la gloria de la resurrección, reúne a sus discípulos, les inculca el mandato: como el Padre me envió, así yo también les envío. La Iglesia, esa congregación de hombres y mujeres seguidores de Cristo Jesús, es ante todo misión.
Y no puede ser efectiva la Iglesia en su misión si no hay unidad entre sus miembros. La misión de la Iglesia es dar a conocer a Cristo como el enviado de Dios, el Señor y el Salvador. Y solo la Iglesia será efectiva en el cumplimiento de su misión desde la experiencia de la unidad. Unidos, podemos dar credibilidad al Evangelio y proclamar con efectividad que Jesucristo verdaderamente es el Señor. Unidos para que el mundo crea que tú me has enviado. Hace unos años, y creo que en algún momento de la predicación hice referencia, vivimos en Puerto Rico una campaña de renovación dirigida por el gran evangelista Billy Graham en el 1994. Recuerdan el título de la campaña: Puerto Rico al encuentro con Dios. Este servidor tuvo el privilegio, porque siempre es un privilegio servir, de servir de una manera especial en esa campaña, como maestro de consejeros. Recuerdo que todos los martes, semanas previas a la campaña, y todos los jueves, partía a 2 iglesias cuyos templos estaban repletos para instruir a los hermanos y hermanas que iban a trabajar en la campaña como consejeros en el momento del llamamiento. Mire, entre los que trabajamos en la campaña había una gran expectativa, la expectativa de una gran cosecha. Pensamos que todo Puerto Rico, todos los habitantes de esta isla, se iban a inclinar, reconociendo a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto definitivamente iba a cambiar. No hubo tal cosecha, no hubo tal cosecha, y era que después, y concluimos así, el Señor tenía otro propósito: afianzarnos en la unidad. Porque siempre los cristianos, y desde el púlpito lo hemos predicado, hemos señalando a nuestros políticos como responsables del distanciamiento en que vivimos los habitantes de esta bella isla. Denunciamos que el pueblo no está unido y lo atribuimos a los políticos, pero sin embargo nos privamos de denunciar que en la Iglesia no hay unidad, y la unidad de la Iglesia es que verdaderamente va a ser efectiva en el nombre de Cristo, una convivencia adecuada en ese sector de población en el cual nosotros somos parte, concretamente de este Puerto Rico al que tanto amamos. Fíjense, vino a acrecentarnos en la unidad, y los que prestamos oído nos pusimos a trabajar en esto de la unidad. El Señor nos quiere unidos como iglesia para que ese testimonio de unidad sea efectivo. ¿Cómo vamos a predicar la unidad si realmente estamos distanciados y, lo que es peor, nos marginamos unos a los otros y nos insultamos unos a los otros? Esto es muy serio para que el mundo crea. Los cristianos debemos permanecer unidos dentro de la variedad denominacional, pero debemos estar unidos y fundamentar esa unidad en el amor para que verdaderamente nuestro testimonio sea creíble y el mundo reconozca que Jesucristo es el Señor. Nuestro Puerto Rico. ¿Y por qué no habla de otra nación? Nuestro Puerto Rico, el Puerto Rico el que nosotros vivimos, el Puerto Rico de nuestros amores, de nuestras luchas, de nuestros sinsabores, de nuestros triunfos. Vivimos aquí por la gracia del Señor, habitantes de este Puerto Rico. Y fíjense que proporcionalmente, de acuerdo a sus habitantes,
Puerto Rico es el que más templos cristianos tiene. ¿Se imaginan? Eso es lo que dicen las estadísticas. Yo no conté los templos uno por uno. Ahora sí tuve una experiencia. Cuando hace algunos años me nombraron moderador del consistorio de la Iglesia Presbiteriana en Camarones, yo pasaba los sábados en que el consistorio se reunía, dejando la autopista, y veía un montón de templos cristianos en el sector. Y un día me dije, voy a contarlos. Y partí desde el centro de Guaynabo y conté los templos cristianos hasta llegar allá a la iglesia. Y conté 16 templos cristianos en mi recorrido. Cuando llegué a la iglesia, lo comenté al consistorio. Y alguien me dijo que conocía mejor que yo. Bueno, si sigue adelante hasta la Muda, se va a encontrar 24 templos cristianos. Y unos 2 kilómetros solamente de diferencia. Yo pregunté, ¿y este sector definitivamente está cambiado? ¿La presencia de iglesias ha efectuado una transformación en este sector? Me dijeron, pastor, no. Las cosas cada día están más problemáticas. Pásese un viernes por la tarde por ese mismo recorrido. Se dará cuenta cómo los 30 cafetines que hay están llenos de gente viviendo licor y expresándose de una manera que no debe ser la manera de expresarse de un ser humano y cristiano. Así que la presencia de templos no nos hace efectivos en nuestro testimonio de la unidad. Es el vivir la experiencia incomparable del amor. Nos lamentamos de la ola criminal de la cual somos víctimas en nuestro Puerto Rico. La verdad que no exagero. Uno hasta guiando tiene que llevar cuidado. Una miradita, cuidado con el que va al lado. Una miradita, un gesto, lleva posiblemente a una tragedia. Hace poquito nos decían que había que llevar cuidado a tocar el claxon en una luz, porque nuestra vida definitivamente peligraba. Pero hay agresividad, no cabe duda, en nuestra población. Y fíjense que no hemos sido efectivos la Iglesia en combatirla, como combatir otros males que nos acechan. Y lo más triste de todo esto es cuando se trata de agresividad o violencia, es que las víctimas son las personas más inocentes, porque la agresividad tiene una variante: ensañarse con esa población de mujeres indefensas, lo que conocemos violencia doméstica, ensañarse con nuestros ancianos, ensañarse con nuestros niños, porque no pueden defenderse. Y la pregunta en el Día de Comunión Mundial, mis queridos hermanos y amigos, hermanas y amigas, es la siguiente: ¿somos efectivos como cristianos en nuestro testimonio? Nos queda mucho camino por andar. Nos queda acrecentarnos el amor. Nos queda vivir la unidad. Pero ¿qué tal si en este domingo de Comunión Mundial, cuando todos estamos invitados en el mundo entero, los cristianos, a acercarnos a la mesa del Señor, comer del pan, beber de la copa, como expresión del amor de Dios en nuestras vidas y como signo de que debemos también amar a los demás y vivir en la unidad, ponemos ante la mesa del Señor nuestros males, arrepintiéndonos de verdad ante el Señor, pidiéndole al Señor perdón porque hemos fallado en vivir la unidad como cristianos, y pedirle al Señor que nos ayude a ser más eficaces en nuestro trabajo como cristianos, para que nuestro ministerio verdaderamente sea adecuado y llegue el amor de Dios a tocar a muchas vidas, y no tanto por lo que podamos decir, sino por nuestro obrar. Recuerden que al principio los cristianos no tenían oportunidad de predicar grandes mensajes. Además, no podían predicar en público en tiempos de persecución.
Pero sin embargo el testimonio de vida, qué elocuente era en su manera de proceder, hasta el punto que los paganos decían: mirad cómo se aman. Y venían a la iglesia no tanto por lo que escuchaban, sino por lo que veían, ese amor en los cristianos, centrado en la unidad que Cristo quiere para nosotros. Alguien me dirá, y termino, la unidad no es fácil. Claro que no es fácil. ¿Y por qué? Porque lo normal es que tendamos a separarnos e irnos cada uno por su parte. Eso es parte de la naturaleza caída. Sin embargo, Cristo vino a salvarnos, a redimirnos, a levantarnos de esa naturaleza caída y a unirnos con un propósito, a unirnos como hermanos y hermanas en el amor y testificar también del amor. Concluimos, la unidad no es fácil, es definitivamente un don de Dios, como tantas cosas. ¿Por qué los cristianos no nos ponemos con más frecuencia de rodillas y le pedimos al Señor con sinceridad y compromiso en nuestro corazón: danos el don de la unidad, acreciéntanos en la unidad para hacer realidad esa súplica tuya dirigida al Padre, que todos sean uno y que verdaderamente el mundo crea que tú nos has enviado? Me preguntaba esta mañana Salvador David, así quería terminar, lo de las cataratas del Niágara. Si está antes el lago Erie o el Ontario. Me dice que el lago Ontario es el que alimenta al lago Erie. Y fíjense ustedes qué cantidad de agua, qué energía. Admiramos ese volumen de agua y energía, qué poder. ¿Saben por qué? Porque el agua viene de un plano más alto y cae a un plano infinitamente más bajo. En la medida que nos arrodillemos ante el Señor, miramos al cielo, el Señor tiene compasión de nosotros. El poder de la oración: Señor, ayúdanos, restaúranos, danos el don de la unidad, para que verdaderamente el quehacer de tu iglesia sea efectivo. No es fácil la vocación de la unidad. A veces uno es víctima también de tanta cosa. Pero aún así, aunque haya dificultad, entreguémonos a la vocación de la unidad y vivamos en amor, abriendo nuestros vasos y sanando si hay alguna herida, para que el Señor verdaderamente nos utilice con poder y hagamos de la iglesia el medio renovador en nuestra comunidad de fe, y nuestro Puerto Rico y el mundo sea mejor. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y siempre. Amén. Dios de amor y de misericordia, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias. Ayúdanos, protégenos, dirígenos, Señor. Afiánzanos en la unidad. Que tu palabra nos preceda y tu amor nos inunde. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador, hemos pedido.